Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a otra entrega de este programa, Luces en Tiempo de Crisis. Nos encontramos de nuevo con el Padre Ramiro y vamos a seguir dialogando acerca de lo que veníamos tratando las últimas veces que nos encontramos. Y es esta lucha entre el bien y el mal que se da en la historia humana. El Padre nos había dicho que Dios obra toda su salvación, todo su gobierno divino, en función de un grupo, en función de un cuerpo, que es el de los elegidos, el de los destinados por Dios a alcanzar la salvación. Ahora, la pregunta que nos viene a la cabeza es esta: si Dios ha dispuesto todas las cosas para los elegidos, ¿por qué entonces vemos que en el mundo existe tanto mal y existe tanta lucha palpable entre el bien y el mal, Padre? Bueno, obviamente no es por culpa de Dios no puede venir sino lo bueno. Lo que muchos se pregunta es, si Dios existe, ¿por qué existe el mal o el malo o las acciones malas? Es un planteo legítimo, porque realmente es un misterio, y el cristianismo lo resolvió de esta manera, en base a la revelación, en base a la enseñanza de Cristo. Dios no quiere el mal, lo tolera. Y el mal físico no puede llamarse mal en un sentido absoluto, sino, por ejemplo, si yo fuera ciego, no es un mal absoluto, yo no voy a perder el fin último por ser ciego. Es un mal relativo, porque la vista es algo bueno. Es un pequeño mal, que no merece casi la categoría de mal, porque hasta del mal puedo sacar bien. Y hasta del mal moral puedo sacar bien. Es decir, el mal existe porque Dios lo permite, pero Dios lo limita al mal y al malo. Ya lo vamos a ver más explícitamente. Al mal y al malo en su acción, o a los malos, no digo el demonio solamente, sino los hombres. Pero fíjense, acá cuando hablamos de bien y mal, en un sentido más profundo, más pleno, hay que tener cuidado, porque a veces analizamos la realidad desde el punto de vista económico. Hoy está muy en boga esto. Entonces, dividimos los países desarrollados, no desarrollados, económicamente, los países dominadores, los países dominados, por los préstamos, países que quedan subyugados a otros económicamente. O sea, ¿hay un conflicto económico en el mundo? Sí. ¿Hay conflictos de poderes en el mundo, de hegemonías? Sí, sí hay en un grupo, en un equipo de fútbol, a ver quién es el capitán, o en un club, o en un partido político, donde hay realidades humanas, hay una cantidad de conflictos, ¿no? Pero hay un conflicto, y lo que realmente divide a los hombres es Dios. El único que discrimina, o la única discriminación más profunda, definitiva, importante, es frente a Dios. Vamos a analizar un poquito los textos de la Sagrada Escritura. Fíjense, es muy importante el Génesis, ese pequeño episodio del Génesis, pequeño, importante, pero es historia. Y ahí está como concentrado la historia de la humanidad, en los 3 primeros capítulos del Génesis. Bueno, crea Dios a Adán y Eva, estado de justicia original, o sea, lleno de perfecciones. Ya existía este mal espíritu, había amistad entre el hombre, Adán y Eva, y Dios, había esa amistad, esa familiaridad. Bueno, el demonio los tienta, ellos libremente caen. Fíjense que Dios les pide cuentas y ellos tienen que responder. Y medio quieren zafar. Adán le echa la culpa a Eva y Eva a la serpiente, pero bueno, obraron libremente. Por eso es legítimo el castigo. O sea, si yo obro libremente, me hago cargo, soy responsable. Y por eso merezco o premio o castigo. Bueno, pero lo importante es esto, que Dios dice allá, y esta palabra hay que entenderla porque esta palabra tiene un eco en toda la historia de la humanidad. Es como en semilla decir todo lo que va a pasar en la historia, hasta el fin del mundo. Pongo lucha, lo pongo con mis palabras, lo digo con mis palabras. Desde ahora en adelante va a empezar un conflicto, un combate entre
el bien y el mal. Entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu descendencia y la suya. Es decir, la serpiente, que es el demonio, indudablemente, va a tener sus discípulos, adeptos, seguidores, que de alguna manera no es que sean posesos, sino que siguen la tentación del demonio. Es un tema que vamos a tratar y se llama el mundo. Y por otro lado, el hijo de la mujer. Es Cristo, obviamente. Esa mujer es una figura de la Virgen y su hijo es Jesús. Pongo guerra. O sea, apenas después del pecado original, solo existe Adán y Eva y le dice, va a empezar un conflicto en el seno de la historia. Y ese conflicto no es entre ricos, pobres, gobernados, gobernantes, profesores, alumnos, todas estas dialécticas, todos estos conflictos que existen en la historia y la ideología moderna los ha agudizado perversamente. Esto es diabólico. Sembrar conflictos entre los hombres, o sea, hacerlos más malos, usar las pasiones humanas para enfrentarlos. Es una de las expresiones más logradas o una de las conquistas más logradas del demonio, la ideología. Y que hoy va tomando distintas formas la ideología. Pero bueno, lo que me interesa es que esto Dios ya no solamente lo sabía, sino lo tenía previsto en su gobierno y lo tenía resuelto. Pero le avisa a la humanidad, de ahora en adelante va a haber un conflicto entre el bien y el mal. Y ese bien y mal no es un bien y mal económico, de gobierno, de hegemonías políticas, etcétera, de talento, sino respecto a Dios. Todo aquello que me ordena a Dios es bueno, lo que me aparta de Dios es malo. La humanidad se divide entre el bien y el mal, pero ¿quién divide? Dios. ¿Dios divide? Sí, Dios divide. El que se decide por Dios está, se puede decir, en un bando, ya lo vamos a ver, y el que rechaza a Dios automáticamente se autosegrega. Ya está condenado, dice Cristo. El que no cree ya está condenado. Como diciendo, va camino a la condenación. El que no cree, no es culpa mía. Es como si yo estoy enfermo y rechazo al médico y la medicina, la culpa no es del médico ni de la medicina, soy yo que la rechazo. Bueno, podemos recorrer todo el Antiguo Testamento, los episodios, esa lucha del bien y el mal, en lo cual consiste la esencia de la historia. Por eso la historia, y esto justamente estos programitas que estamos haciendo es para entender la historia. La clave interpretación de la historia no la da ni la economía, ni la sociología, ni la filosofía política, lo da Dios. Por eso es teología de la historia. Bueno, demos un salto hasta Cristo. Cristo dijo muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Pero vamos a citar algunos pasajes. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Hay dos caminos. Ese tema de los dos caminos viene del Antiguo Testamento. O sea, la vida no hay muchos caminos, ni se hace camino al andar. Hay un camino. Jesús dice, no dice yo soy un camino, cada religión es un caminito. No, yo soy el camino, no hay otro, con mayúsculas, ¿no? Bueno, el cristianismo, que es la prolongación de Cristo, de la acción de Cristo, de la ayuda y de los medios de Cristo, es el camino, es la única opción por el bien. Es la única opción por el bien. Bueno, en estos días, si ustedes han leído la parábola famosa del buen pastor, o de Cristo se presenta a la puerta, el pastor, mis ovejas y las que no son mis ovejas. Después del capítulo 10, el capítulo 11, empieza una pelea entre Jesús y los fariseos, y dice, ustedes no me aceptan porque no son de mis ovejas. Mis ovejas y las que no son mis ovejas. Más, en una de las últimas homilías de Cristo, discursos, sermones, como quieran llamarlo, el capítulo 24 de San Mateo, tremendo, Jesús dice, bueno, miren, tenía un público numerosísimo, porque era la Pascua, fue la última semana de la vida de Cristo, y él dice, bueno, cuando llegue al final, el Hijo del Hombre, es él, va a separar a todos. Separar, discriminar. Esa palabra
fabricada para confundir hoy. Cristo, discriminar significa distinguir. Y si se quiere, en un sentido también, puede decir separar, discriminar, discernir. Bueno, Jesús va a decir a mi derecha y a mi izquierda, como diciendo, yo voy a juzgar a la humanidad, voy a separar como quien separa los chivos de las ovejas. A unos dirá, venid benditos de mi Padre a tomar posesión del reino, preparados de toda la eternidad, porque el reino de Dios es Dios, la eternidad. Y a los otros dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. No es el infierno no existe desde siempre. El cielo sí, porque es Dios. El infierno no, porque fue creado cuando esta criatura se reveló. Bueno, Cristo creo que es bastante claro en decir, yo divido los corazones, yo divido el mundo, yo divido los hombres. No es ni la riqueza, ni la cultura, ni los talentos, ni el poderío político, militar, económico, ni todas esas categorías humanas. Pero fíjense, hay una frase muy consoladora, ¿no? Porque después ya vamos a entrar en otro tema, en este tema lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Y es esto, da la impresión que en el mundo el mal triunfa sobre el bien. En casi todos los tiempos, uno escucha buenos testigos de las épocas y como que el mal es superior al bien, es más, se multiplica, se difunde con más facilidad, el bien lo conquistamos con mucho esfuerzo. Una persona puede hacerse mala en poco tiempo, corromperse, pero para ser una persona buena, lo que cuesta crear buenos hábitos, lo que cuesta perseverar. El que persevere hasta el fin se salvará. Y lo fácil que es degradarse, corromperse, venirse abajo. Entonces siempre da la impresión, ahora más que nunca, y más que por ahora el mal parece inteligentemente organizado, planificado, y es verdad que está así. Pero hay frases muy fuertes, muy consoladoras de Cristo, que uno dice, pobre el mundo pagano, que no conoció esto, y nunca supo, nunca se enteró, nunca tuvo cierto si es más fuerte el bien o el bueno que nos ayuda o el malo que nos perjudica. Es un tema nunca aclarado en el paganismo. Por eso tenían terror a los malos dioses o a los malos espíritus y no sabían cómo frenarlos ni cómo aplacarlos. Cristo demostró con obras, venciendo, no solamente haciendo milagros sobre el cuerpo, sobre la naturaleza, como diciendo, yo soy señor de la naturaleza. ¿Sí? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, el cosmos. El hombre adivinaba lo que había en los pensamientos nuestros, adivinaba el futuro de nuestras acciones libres, Jesús, como diciendo, es señor del hombre también, curaba nuestras enfermedades. Sino que también echaba a los diablos, y los diablos le rendían homenaje, le pedían permiso. ¿A qué has venido? ¿A perdernos? Tremendo eso. Entonces, atenti que el jefe de los malos, que es el tema que sigue, que es el demonio en último término, no es ninguna organización terrena, el jefe de los malos está sometido desde el principio al jefe de los buenos, por decir, a Dios. Y hay una frase que, como le decía, entre muchas, hay muchas, pero muy consoladora de esta discusión de Cristo con mis ovejas, las que no son mis ovejas. Dice, mis ovejas nadie me las arrebata de mi mano, nadie me las puede quitar, porque el Padre es más grande que todos. Mi Padre, o sea Dios, Él es Dios también, pero Él habla de su Padre, en este momento es más grande que todos, está por encima de todos los malos, los que quieren arrebatarme mis ovejas. O sea, las que yo he elegido y ellos también me eligieron, yo las elegí, Dios predestina, Dios elige, y ellos me eligieron, ellas me siguen. Dice, sintonizan con el buen pastor, ellas me siguen. O sea, son libres, libremente me siguen, sintonizan conmigo. Ahora, cuando se da esa confluencia, Dios nos amó primero,
Cuando se hace confluencia entre el amor de Dios, la elección de Dios y la voluntad nuestra buena, somos imparables, somos indestructibles, somos invulnerables. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Esa frase de Cristo es lapidaria, es fuertísima y es sumamente consoladora, se puede decir, ¿no? Porque sabemos que, en último término, aunque las fuerzas del mal nos apabullen, es pura espuma, o casi todo espuma, es inflado todo esto. El demonio, ¿se acuerdan que le dijo a Cristo? Le mostró todos los reinos de la tierra a Jesús. Lo que estaría pensando Jesús en ese momento, me viene a mí. Le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto es mío, te lo daré si postrándote me adoras. Impresionante hasta dónde llega la audacia del malo y cómo inspira esa audacia falsa, porque el diablo sabe que no puede todo, ni tiene poder como Dios, ¿no? ¿Quién como Dios? Es el grito de San Miguel Arcángel, ¿no? ¿Quién como Dios? El diablo sabe esto, pero se agranda, es pura espuma, por decir, apabulla. Por eso San Ignacio decía que el demonio, cuando uno es débil ante la tentación, ante el mundo, vamos a ver qué es el mundo después, cuando uno se achica ante el mundo, ante el mal ambiental, ante los malos, ante todo esto que nos parece que domina el mundo, el malo se infla, se agranda. Y cuando uno le pone mucho rostro, dice San Ignacio, o sea, lo enfrenta con esa, no porque yo soy un genio, un santo, virtuoso, fuerte, de un temperamento y de un liderazgo, no. Porque tengo a Cristo detrás, porque tengo a Dios Padre detrás que me respalda. Nadie las arrebatará de mi mano. Que nunca nos olvidemos de esa frase porque es realmente muy consoladora. Bueno, no sé si está claro el pensamiento de hoy, que quiero que quede resumido en la historia. Podemos definirla o analizarla, fíjense, no como conflicto de intereses económicos, de luchas sociales como lo presenta el marxismo, todos son luchas sociales, no. Económicas, políticas, de hemisferio norte-sur, de grandes imperios que aparecen y desaparecen, sometidos a una ley biológica, no. La historia no es otra cosa que esa lucha, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entre el bien y el mal. El Apocalipsis, sí. Lean el Apocalipsis. Es un libro consolador, porque muestra la lucha entre el bien y el mal de una manera, casi diría, parece una película, lleno de imágenes, figuras muy fuertes, impactantes, hay dragones, hay combates en el cielo, ángeles, bueno, y hay un episodio que refleja el Génesis. Génesis es el primer libro de la Escritura, el Apocalipsis el último. Capítulo 12 del Apocalipsis. Hubo una batalla en el cielo. Hubo una batalla en el cielo, una batalla en el cielo. Son batallas en serio. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón tiene todo su, en figuras, en el Apocalipsis, tiene todo su accionar, ¿no? Tremendo, porque parece que es imparable. Y una bestia del mar y la bestia de la tierra, son todos animales mitológicos, míticos, pero figuran el poder del mal, del maligno, la profundidad del maligno, porque es un tema teológico, la cosa es con Dios. Cuando Cristo, los apóstoles en la última cena les habla, le dicen: el mundo los va a odiar, pero la cosa es conmigo. Por eso el odio al cristiano no es un odio humano, es un odio sobrehumano, diabólico. Pero hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y ganó Miguel, y el dragón fue vencido, y dice, y al final todos los enemigos del dragón a la cabeza son echados en una especie de horno, una especie de, una figura de fuego, y le pusieron la tapa a eso, y dice, y la humareda, el fuego y la humareda durarán por los siglos de los siglos.
pues esto va a terminar bien, el mal va a ser vencido. Pero hay que comenzar venciéndolo en la propia alma. Esta es la historia humana. En el combate interior, el combate ambiental, el combate a nivel social público, que se transforma en un hecho histórico. Pero la clave de interpretación de lo que pasa en el mundo es con Cristo o contra Cristo. Bueno, muy bien, Padre, muy claro. Muchísimas gracias entonces una vez más por poder estar con nosotros y bueno, esperamos ansiosos el siguiente programa para poder seguir dilucidando cómo este combate se da en la historia y cómo Dios ha ido ordenando las cosas para que los elegidos triunfen sobre el demonio y bueno, y nos podamos reunir todos en el redil de Cristo, en el rebaño de Cristo, finalmente en el cielo. Así que será hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias, Padre.